Política y economía, como siempre, muy entrelazados. Está Claudio Yaquelín para hacer este análisis. Luciana, ¿cómo estás? Bueno, tenemos un lunes feriado en la Argentina, pero un mundo muy activo sobre la Argentina. Y hoy, Hernán Lacunza, ministro designado, que todavía no asumió, tiene un país un poquito peor que el que tenía cuando Macri lo llamó. Y esto en medio de una reconfiguración del poder hacia adentro de Cambiemos. ¿Por qué? Porque la crisis económica, la derrota en las elecciones de la semana pasada, hicieron que suban algunos y bajen otros. ¿Quiénes subieron? Claramente Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, hombre que llevó al PRO a Hernán Lacunza, y María Eugenia Vidal. Hoy, con mucho más poder de decisión, o en realidad de influencia y de ser más escuchado, que Marcos Peña. Esta es la reconfiguración de este poder que está en pleno proceso, porque esta situación en la que están los bonos argentinos, el riesgo país, y que prenuncian una apertura de mercados en Argentina mañana compleja, también está vinculado con qué pasa del otro lado de la política, de los que ganaron la elección. Y acá hay un punto que me parece interesante para marcar, que por ahí quedó un poquito pasado de largo, pero que está influyendo mucho. Y te voy a decir dos cosas. A lo que dijo Martín Redado la semana pasada, que hizo mucho ruido respecto de hecho del gobierno, se sumó Alberto Fernández en la entrevista que le dio a Clarín, en la que dejó entrever la idea de una renegociación de la deuda. Olvidó dos cosas cuando él dijo cómo lo hicimos y lo hicimos bien. Te voy a leer la cita textual de esa entrevista. Dice así: con los tenedores de bonos vamos a tener que hablar uno por uno. Ese fue el gran trabajo que hizo en su momento Guillermo Nielsen. Correcto. Hoy Guillermo Nielsen aclaró, no vamos a hacer una renegociación de la deuda, pero Alberto Fernández hizo una mención a que habían atado al cupón, al crecimiento del PBI, el pago de los intereses de la deuda. ¿Qué pasó? De los bonos esos. ¿Qué pasó? Que ahí empezó el toqueteo y la intervención y la destrucción del INDEC para no pagar precisamente. Con lo cual, quienes tienen bonos dicen, ¿otra vez? Otra vez sopa. Otra vez sopa. Y a su vez, un default que nunca se levantó con los fondos buitres. Dos elementos que han pesado mucho. Pero esto, además, hay que sumarle otra cosa, que a las medidas que anunciaron la semana pasada, como por ejemplo el congelamiento de combustibles o el tema del IVA a los alimentos, impacta sobre las provincias. ¿Y qué pasa? Que aparece otra vez la Liga de los Gobernadores. Y la Liga de los Gobernadores se va a reunir el jueves, en Buenos Aires, otra vez en el CFI, como pasaba en el final del gobierno de la Alianza, porque dicen, a nosotros nos complica los ingresos. Es decir, empieza otra puja en un contexto de mucha fragilidad y de un gobierno que necesitó el fin de semana para hacer los cambios, que todavía no hizo los anuncios y que hoy reúne a una mesa un poquito más ampliada que la que ya estuvo en Los Abrojos estos días, para tratar de darle algún soporte político a una llegada de un ministro que va a tener que hacer frente a un recrudecimiento de la situación crítica. Casi nos obliga a recordar una frase que solía usar Aníbal Fernández cuando todavía tenía ingenio para hacer humor y a analizar la situación política, y decía, cuando estás en el tobogán, lo único que te para es el arenero. Parecería que hoy esa es la situación en la que está el gobierno y le está costando mucho generar esta situación de tranquilizar hacia afuera, acordar hacia adentro para poder parar esta sangría y cohesionar a los propios de cara a por lo menos transitar estos 4 meses que le quedan hasta finalizar el mandato. Porque además, Claudio, es interesante ver las provincias que consiguieron superávit durante esta gestión, obligado el gobierno por el fallo de la Corte de devolver el 15% de la coparticipación, no son aliados a la hora de ayudar en los momentos de crisis, ¿no? Mirá, el peronismo siempre corre en asistencia del vencedor. Nunca es solidario con los vencidos, a pesar de que es un movimiento que dice que siempre está con los que sufren. Nunca,
jamás con los que pierden en las elecciones y pierden poder político. El poder reordena. Y además, y el poder reordena, obviamente, y además hay otra cosa, se quieren parar ahí porque ellos saben lo que les pasó en el pasado, quieren poner ahora los frenos para evitar que este deslizamiento empiece a llevárseles la situación de alivio que tuvieron en estos 3 años y medio, mucho más que la nación y estando mucho más cómodo el resto de las provincias que el Tesoro Nacional. Claro. Por lo tanto, también es parte de un poquito mostrar los dientes a este gobierno y al muy probable que venga. Están marcando la cancha. Están marcando la cancha. Por ahora, Alberto Fernández celebra que los gobernadores parezcan mostrarse a su lado plantándosele a este gobierno. Pero también sabe que en algún lugar se le están plantando a él y que además los gobernadores saben que tienen que preservar lo suyo, porque ¿quién es el que más les va a pedir, además de las necesidades que tenga el Tesoro Nacional? El que más le va a pedir es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque necesita recuperar parte de esos fondos que quedaron truncos de enviar con el ajuste del año pasado. Claro. ¿Y quién estará muy probablemente en la provincia de Buenos Aires? Estará el kirchnerismo, el cristinismo más puro y más duro. Ahí es donde se va a concentrar el poder del cristinismo y el poder más duro de la cámpora. Y esos son los que van a disputar esos ingresos que parecen ir achicándose aceleradamente con el resto de las provincias. Y además todas esas tensiones políticas y económicas muestran las tensiones al interior del Frente de Todos. Esta alianza electoral que, bueno, logró de alguna manera suturar las grietas internas, pero parece bastante inestable, ¿no? De hecho, no han podido todavía dar una orientación clara en lo económico, en medio de esta situación crítica. Aparecen estas expresiones, algunas parecen traer un poco de pacificación y otras generan, como acaba de pasar con esta entrevista de Alberto Fernández, mucho ruido que tienen que ser aclarados por otros sectores y que paradójicamente quien aclara, que sería quien mejor relación tiene con los organismos internacionales, que es Guillermo Nielsen, fue mandado a callar durante la campaña después de haber criticado muy duramente a Axel Kicillof. Es decir, todavía no estamos viendo ni cómo va a ser el gobierno actual definitivo después de la crisis, porque sigue estando en proceso de reorganización y todavía no alcanzamos a ver el probable gobierno que venga, cuál va a ser su orientación económica. ¿Quiénes miran esto? Miran los señores que tienen pesos, dólares, papeles de la Argentina que dicen: yo me muevo por expectativas. Si mi horizonte me está mostrando que las expectativas no están muy claras, no me muevo solo por este presente, que ya es complejo. Me muevo por lo que va a venir y cuánto va a valer mi empresa, y cuánto va a valer mis bonos, y cuánto va a valer los activos que yo tengo en los próximos 3, 4, 6 o 12 meses. Eso es lo que hoy le está pasando a la Argentina y la clase política, la dirigencia política, no atina a encontrar un mensaje que pueda poner paños fríos en esta situación de extrema fragilidad en la que estamos. Supongamos que la ciudadanía no está tan atenta a todos estos detalles de, bueno, deuda, presión de los mercados, y ya tomó más o menos su decisión y probablemente, por lo menos en términos probabilísticos, la posibilidad de que se repita el resultado es alta en octubre. Sí, claramente este escenario habla de lo complejo que va a ser gobernar la Argentina a partir de estos meses y del año que viene. Tan complejo que el mismo candidato Alberto Fernández, que en su plataforma tiene la eliminación del IVA, cuestiona la medida del gobierno, ¿no? Sí, él ha hecho alguna aclaración técnica de por qué cuestionó y por qué mantiene el otro. De cualquier manera, empiezan a aparecer estas evidencias de contradicción que va a ser muy difícil, que va a tener que pararse, que va a tener que recuperar la confianza del país, que no alcanza solo con un cambio de gobierno, que representa a un espacio de la política argentina vista desde afuera en la que hay mucha duda y mucha sospecha y mucha suspicacia, y eso hace que esta fragilidad y esta debilidad con la que se va a llegar, quizá lo único que uno puede decir, bueno, a diferencia de lo que es este gobierno, si es que Alberto Fernández finalmente es elegido, como todo parece que va a ser,
Este gobierno ha sido el del presidente más hiperminoritario de la historia de la Argentina, la historia democrática. Sin duda, y si se repiten más o menos los guarismos que hemos estado viendo en las PASO, va a tener una mayoría y va a tener el control del Congreso. Y eso, como suele suceder con el peronismo, al menos en las etapas iniciales, se alinea con quien manda. Eso también da una perspectiva de que van a poder tomar medidas. Pero ¿cuáles van a ser esas medidas? Esta es la duda. Y eso es lo que hoy todos ponen los ojos, porque hay un gobierno que no atina a dar soluciones y hay una oposición con posibilidad de ser gobierno que no atina a dar las respuestas de lo que va a hacer. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por este profundo análisis sobre la coyuntura política y económica en la Argentina.